Los desgastados suelos de linoleum de Harper Industries crujían bajo el carrito de limpieza de Tom Wilson mientras hacía sus rondas nocturnas por el ala ejecutiva. A las 23:47, se suponía que el edificio estaría en un silencio sepulcral, salvo por el suave sollozo que resonaba en la oficina de la esquina. A través del cristal esmerilado, pudo ver la silueta de Elizabeth Harper, la intocable directora ejecutiva, desplomada sobre su escritorio de caoba con una botella vacía de whisky junto a su portátil. Cuando levantó la vista, el rímel le corría por las mejillas. Sus ojos se encontraron con los de él a través del cristal. Tom había limpiado después de innumerables fiestas corporativas, pero nunca había visto a alguien tan poderoso con un aspecto tan destrozado. A la mañana siguiente, ella le ofrecería algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el dinero, la amistad y el precio de la soledad. Tom Wilson llevaba 3 años fregando para Harper Industries. Y en todo ese tiempo, había perfeccionado el arte de la invisibilidad. A sus 45 años, se movía por los relucientes pasillos como un fantasma, llegando después de que los ejecutivos se fueran a sus mansiones en los suburbios y yéndose antes de que regresaran con sus cafés con leche matutinos. Era un ritmo que le sentaba a la perfección. Trabajo estable, buen sueldo, y lo más importante, un horario flexible que le permitía estar presente cuando Emma, de 12 años, llegaba del colegio. La fiesta de Navidad de la empresa había terminado hacía horas, dejando atrás los restos habituales del éxito. Copas de champán, pintalabios manchado y abandonado, bandejas de catering limpias y el ligero olor a colonia cara mezclada con vino derramado. Tom trabajaba metódicamente en cada planta, con movimientos eficientes y practicados. Había aprendido hacía tiempo que las verdaderas historias de Harper Industries no se contaban en las salas de juntas ni en las teleconferencias, sino en las cosas que la gente dejaba atrás cuando creía que nadie los veía. En la planta 15, donde los ejecutivos de Seahouses celebraban su audiencia, Tom notó algo diferente. La luz de la oficina de Elizabeth Harper seguía encendida, proyectando un cálido resplandor a través del cristal esmerilado que llevaba su nombre en nítidas letras negras. La había visto exactamente 3 veces en 3 años, siempre de lejos, siempre rodeada de un grupo de subordinados bien vestidos, pendientes de cada palabra. Era el tipo de mujer que llamaba la atención sin pedirla. Trajes elegantes, un ingenio aún más agudo y la confianza que da construir un imperio tecnológico desde cero. Pero la figura encorvada sobre el escritorio no se parecía en nada a la ejecutiva serena que vislumbró al pasar. Tom dudó frente a la puerta, agarrando con más fuerza el mango de la fregona. La política de la empresa era clara. El personal de limpieza era invisible, sobre todo cerca de los ejecutivos. Sin embargo, algo en el sollozo entrecortado lo hizo detenerse. Era el tipo de llanto que reconocía, el profundo y desagradable que provenía de una profunda soledad. Emma lloraba así a veces, cuando creía que él no podía oírla a través de la puerta de su habitación. Era el sonido de alguien que carga con demasiado peso solo. Tom golpeó suavemente el marco de la puerta. «Señora Harper, ¿está todo bien ahí dentro?» Los sollozos cesaron de golpe. Hubo un momento de silencio, luego el crujido de papeles y el chirrido de una silla de cuero. «Déjeme en paz, por favor». Su voz estaba cargada de alcohol y lágrimas. Nada que ver con la autoridad nítida que había oído resonar en las salas de juntas. Tom debería haberse marchado, debería haber seguido el protocolo y ocuparse de sus propios asuntos. En cambio, se encontró abriendo la puerta lo justo para echar un vistazo dentro. Elizabeth Harper estaba sentada tras su enorme escritorio como una reina destronada. Su cabello rubio, habitualmente perfecto, le colgaba suelto sobre los hombros, y su chaqueta de diseñador estaba arrugada y manchada. La botella de whisky vacía reflejó la luz, y Tom pudo ver 3 botellas vacías más alineadas como soldados junto a su ordenador. Ella lo miró con los ojos enrojecidos, y por un instante, vio algo inesperado. Una vulnerabilidad tan cruda que le dolía el pecho. «Dije que me dejaras en paz», repitió. Pero no había fuerza en ello.
Solo agotamiento. No puedo hacer eso, señora. Tom entró de lleno en la oficina, dejando su trapeador a un lado. No cuando alguien sufre así. Ella se rió, pero salió más como un sollozo. No sabes nada del dolor, señor. Entrecerró los ojos para mirar su placa. Wilson, no tienes idea de lo que es tenerlo todo y aún así sentirte completamente vacío. Tom pensó en las facturas médicas de Emma apiladas en la mesa de su cocina. En las noches que había sostenido la mano de su esposa moribunda en una habitación de hospital que olía a desinfectante y desesperación. En cómo su hija a veces lo miraba como si temiera que él también desapareciera. Pero no dijo nada de eso. En cambio, sacó su teléfono y llamó a un taxi. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Elizabeth, mirándolo con la mirada borrosa. Llevándote a casa sano y salvo. No puedes conducir así. Y supongo que no quieres que las noticias de la mañana hablen de que el director ejecutivo de Harper Industries fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Ella lo miró fijamente un buen rato y luego se echó a reír. De verdad. Riéndose esta vez con un toque de histeria. ¿Sabes qué es gracioso? Tengo 12 vicepresidentes, 4 miembros de la junta directiva y un asistente personal que gana más que la hipoteca de la mayoría. Y la única persona a la que le importa llevarme a casa sana y salva es el conserje. El taxi llegó 20 minutos después. Tom ayudó a Elizabeth a recoger sus cosas, notando cómo se movía como si llevara pesos invisibles. En el ascensor, se apoyó en la pared de espejo y cerró los ojos. Construí esta empresa de la nada, dijo en voz baja. Trabajé 18 horas al día durante 15 años. Lo sacrifiqué todo. Amigos, familia, relaciones. ¿Sabes qué me regalaron por Navidad este año, señor Wilson? Una cesta de frutas de mi contable y una tarjeta de mis accionistas agradeciéndome las ganancias trimestrales. Tom no respondió. A veces lo mejor que puedes hacer por alguien es simplemente escuchar. Afuera, el viento de Chicago atravesaba su fina chaqueta de trabajo mientras ayudaba a Elizabeth a subir al taxi. Ella le dio al conductor una dirección en Lincoln Park, una de esas barrios donde un apartamento de una habitación costaba más de lo que Tom ganaba en un año. Cuando el taxi se alejó de la acera, bajó la ventanilla. ¿Por qué?, gritó, su voz apenas audible por encima del motor. ¿Para qué ayudarme? Tom se ajustó el cuello de la camisa para protegerse del frío. Porque todos merecen llegar a casa sanos y salvos. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Tom había logrado dormir 3 horas antes de que sonara la alarma de Emma, llenando su pequeño apartamento con el alegre caos de un niño de 12 años preparándose para la escuela. Ella daba saltos por la cocina con su uniforme escolar, charlando sobre su próximo proyecto para la feria de ciencias mientras Tom le preparaba el almuerzo e intentaba ignorar el cansancio que lo agobiaba. «Papá, te ves cansado», observó Emma, observándolo con la mirada penetrante que había heredado de su madre. «Tuviste que trabajar hasta tarde otra vez». «Solo un poco de limpieza extra», dijo Tom, besando la parte superior de su cabello rizado. «No hay nada de qué preocuparte, cariño». Emma agarró su mochila y se dirigió a la puerta. Luego pausa. «Papá, ¿eres feliz?». La pregunta lo pilló desprevenido. «¿Qué te hace preguntar eso?». Se encogió de hombros, pareciendo de repente mayor de sus 12 años. «A veces te pones así, como si estuvieras en otro lugar, como si estuvieras pensando en mamá». A Tom se le encogió el pecho. Emma rara vez hablaba de la muerte de su madre, pero él podía ver la ausencia de Sara en la forma tan atenta en que su hija vigilaba su estado de ánimo y en cómo a veces parecía contener la respiración, esperando a que desapareciera la siguiente persona a la que amaba. «Soy feliz», dijo. Y no era del todo mentira. «Mientras te tenga a ti, estoy exactamente donde necesito estar». Después de que Emma se fuera a la escuela, Tom intentó dormir unas horas más antes de su turno de día en el centro comunitario, donde entrenaba baloncesto juvenil para niños cuyos padres solteros necesitaban un lugar seguro donde dejarlos después de la escuela.
Pero su mente volvía una y otra vez a los sollozos entrecortados de Elizabeth Harper, a la forma en que lo había mirado como si fuera la primera persona en años que la veía como algo más que un informe trimestral de ganancias. Su teléfono sonó a las 10:30 de la mañana, sacándolo de un sueño intranquilo. El número no le sonaba, pero reconoció la voz al instante. Señor Wilson, soy Elizabeth Harper. Me preguntaba si tendría tiempo para tomar un café esta mañana. Tom se incorporó en la cama, de repente completamente despierto. ¿Está todo bien, señora Harper? ¿Pasó algo en la oficina? Por favor, llámeme Elizabeth. Y no pasa nada. Solo quería agradecerle como es debido por lo de anoche y tengo algo que me gustaría comentar con usted. Se conocieron en una pequeña cafetería del barrio de Tom, de esos lugares donde el café llegaba con tazas desportilladas y las camareras llamaban a todos. Elizabeth no se parecía en nada a la mujer destrozada de la noche anterior. Llevaba el pelo recogido con un brillo perfecto, el maquillaje impecable, el traje azul marino impecable y caro, pero Tom notó el esfuerzo que le costaba mantener la compostura, la forma en que sus manos temblaban ligeramente alrededor de su taza de café. No recuerdo todo de anoche, dijo después de que pidieran. Pero te recuerdo siendo amable cuando no tenías por qué serlo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien fue realmente amable contigo, señor Wilson? La pregunta lo sorprendió. Todos los días, dijo simplemente. Mi hija es la persona más amable que conozco. La expresión de Elizabeth se suavizó. Háblame de ella. Y Tom lo hizo. Habló del ingenio y el corazón generoso de Emma, de cómo había empezado un programa de reciclaje en su escuela y de cómo daba clases particulares de matemáticas a niños más pequeños. Habló de sus sueños de convertirse en bióloga marina y de su última obsesión por salvar los océanos. Mientras hablaba, vio cómo el rostro de Elizabeth se transformaba. La máscara corporativa se desprendía para revelar algo más genuino debajo. Suena extraordinaria, dijo Elizabeth cuando terminó. Debes estar muy orgullosa todos los días. Tom hizo una pausa, observándola atentamente. ¿Puedo preguntarte algo? Anoche parecías completamente patética. La risa de Elizabeth era autoinfligida. Despreciativo. Sí, eso fue tocar fondo, incluso para mí. Iba a decir soledad. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como un desafío. Elizabeth bajó la mirada hacia su café, sus dedos con manicura perfecta recorriendo el borde de la taza. Cuando estaba construyendo esta empresa, dijo en voz baja, me dije a mí misma que el éxito llenaría los espacios vacíos. Ese logro sería suficiente. Pero, ¿sabes de qué me di cuenta anoche? He pasado tanto tiempo construyendo muros para proteger mi imperio que, en cambio, he construido una prisión. Tom esperó, sintiendo que había algo más. A veces te observo, continuó Elizabeth, con las mejillas ligeramente sonrojadas desde la ventana de mi oficina. Te veo salir del trabajo y siempre pareces ir a algún lugar importante, como si alguien te estuviera esperando. Me di cuenta de que nunca había tenido esa sensación en mi vida. La confesión fue tan cruda, tan honesta que Tom sintió un vuelco en el pecho. Este ya no era el director ejecutivo intocable. Era solo una mujer admitiendo que se estaba ahogando. Señora Harper Elizabeth, se corrigió. ¿Qué me estás preguntando exactamente? Respiró hondo, enderezando los hombros como si se estuviera preparando para una presentación de negocios. Quiero contratarte. Ya trabajo para tu empresa. No como conserje. Como amiga, parpadeó Tom. Perdón. ¿Qué? Sé cómo suena. Elizabeth dijo rápidamente, con las palabras atropelladas. Pero escúchame. Te pagaré $5,000 al mes por ser mi amiga. Para que me muestres lo que es tener a alguien a quien le importa si llego a casa sano y salvo. Para que me enseñe a ser el tipo de persona que merece amabilidad genuina. El café pareció desvanecerse a su alrededor mientras Tom procesaba lo que acababa de decir. $5,000 al mes era más de lo que ganaba en 3 meses en Industrias Harper.
Era el fondo universitario de Emma, su seguro médico, la diferencia entre sobrevivir y vivir de verdad. Pero algo en la oferta le revolvió el estómago. La amistad no se compra, dijo lentamente. Lo sé, dijo Elizabeth, con la voz ligeramente quebrada. Pero no sé cómo aprenderlo si no. He olvidado cómo ser una persona de verdad. Tom. Llevo tanto tiempo siendo directora ejecutiva que no recuerdo cómo ser humana. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Anoche, cuando me ayudaste a llegar a casa, no lo hiciste porque yo firmara tus cheques ni porque quisieras algo de mí. Lo hiciste porque era lo correcto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo lo correcto por mí solo porque era lo correcto? Tom pensó en Emma, en las facturas sobre la mesa de su cocina, en el futuro que quería darle a su hija. Luego pensó en la mujer sentada frente a él, tan exitosa y tan completamente sola que estaba dispuesta a pagar a alguien para que la cuidara. ¿Y qué implicaría exactamente esta amistad?, preguntó con cuidado. Los hombros de Elizabeth se hundieron de alivio al ver que no le había dicho que no inmediatamente. No sé, admitió. Quizás podrías enseñarme qué haces los fines de semana. Muéstrame cómo es cenar con alguien que no intenta venderme nada ni pedirme un ascenso. Ayúdame a entender lo que me he estado perdiendo. Metió la mano en su bolso y sacó un cheque ya extendido por $5,000. Este es solo el primer mes. Sin condiciones. Si te parece demasiado raro o si estoy demasiado dañada para ayudar, puedes quedarte con el dinero e irte. Tom miró el cheque, con la mente acelerada. Era más dinero del que jamás había visto de una sola vez, suficiente para cambiarlo todo para Emma y para él. Pero la mujer que se lo ofrecía parecía tan desesperada, tan esperanzada, que se sintió al borde de un precipicio. Elizabeth, dijo lentamente, ¿qué no me estás contando? Finalmente, su compostura se quebró y las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. Me muero, Tom. No literalmente, sino por dentro. Me despierto cada mañana en un ático que parece un mausoleo. Y me duermo cada noche preguntándome si alguien se daría cuenta si simplemente desaparezco. He construido esta vida increíble que parece completamente insignificante. Se secó los ojos con una servilleta, corriéndose el maquillaje. Tienes algo por lo que nunca he tenido una razón para levantarme por la mañana y que no tiene nada que ver con los márgenes de beneficio ni con los precios de las acciones. Tienes a alguien que te necesita, que te ama incondicionalmente. Solo quiero entender cómo se siente eso, aunque tenga que pagar por ello. Tom miró a esta poderosa mujer reducida a suplicar por una conexión humana básica y sintió que se le rompía un poco el corazón. Pensó en Emma, en los valores que intentaba enseñarle, en lo que Sara habría dicho de alguien tan perdido que había olvidado cómo ser encontrado. Quédate con tu dinero, dijo en voz baja. El rostro de Elizabeth se ensombreció. Lo entiendo. Fue una idea loca. No dije que no, interrumpió Tom. Dije, quédate con tu dinero. Si vamos a ser amigos, amigos de verdad, no puede empezar con una transacción. La esperanza se reflejó en el rostro de Elizabeth. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio. Pero tengo condiciones. Lo que sea. Primero, esto tiene que ser real. Sin fingir. Sin put. Haciendo actos el uno para el otro. Si tienes un mal día, me lo dices. Si creo que estás siendo ridícula, te lo diré. Elizabeth asintió con entusiasmo. Segundo, respeta mi tiempo con Emma. Ella es lo primero. Siempre. Y tercero, Tom hizo una pausa, asegurándose de que ella realmente estaba escuchando. Tienes que estar dispuesta a esforzarte. La amistad no es algo que se pueda aprender de un libro de texto. Es liosa y complicada, y a veces duele. ¿Segura que estás lista para eso? Estoy segura, dijo Elizabeth sin dudar. He estado lista toda mi vida. Solo que no lo sabía. Mientras se estrechaban la mano en la pequeña mesa del café,
Tom no podía quitarse la sensación de que se estaba adentrando en algo mucho más complicado de lo que ninguno de los dos entendía. Pero al ver la sonrisa agradecida de Elizabeth, su primera expresión genuina desde que la conocía, pensó que tal vez complicado no era necesariamente malo. Bueno, dijo Elizabeth, guardando el cheque no aceptado en su bolso. ¿Qué hacen los amigos los sábados por la tarde? Tom sonrió. Bueno, Emma tiene un partido de baloncesto a las 2, y después, solemos ir a la heladería de la calle Maple. ¿Crees que un director ejecutivo puede aguantar estar sentado en las gradas del gimnasio con los demás padres? He soportado las juntas de accionistas, dijo Elizabeth con una leve sonrisa. ¿Qué tan difícil puede ser? Mientras salían juntos del café, Tom se preguntó en qué se había metido. 5 meses después, tendría la respuesta de la manera más inesperada. El sábado por la tarde, Elizabeth Harper estaba sentada en el gimnasio de la escuela primaria Lincoln, sintiéndose más fuera de lugar que en cualquier sala de juntas. Las gradas eran de metal duro. El aire olía a cera para pisos y sudor adolescente. Y a su alrededor, los padres charlaban tranquilamente sobre viajes compartidos y reuniones de padres y maestros. Se había cambiado su atuendo habitual de diseñador por vaqueros y un suéter, el atuendo más informal que había usado en público desde la universidad, pero aún se sentía como si llevara un disfraz. Tom se sentó a su lado, completamente tranquilo, animando al equipo de Emma. Su hija era una expresión de determinación en la cancha, con su coleta al viento mientras driblaba alrededor de oponentes que la doblaban en tamaño. Elizabeth se sintió hipnotizada por el cariño natural entre padre y hija. La forma en que se iluminaba el rostro de Tom cada vez que Emma hacía una buena jugada. La forma en que Emma lo buscaba entre la multitud después de cada canasta. Es increíble, murmuró Elizabeth mientras Emma encestaba un triple. Lo hereda de su madre, dijo Tom, con una mezcla de orgullo y tristeza en la voz que Elizabeth comenzaba a reconocer. Sarah jugó en la universidad antes de que llegara Emma. Era la primera vez que Tom mencionaba a su difunta esposa por su nombre, y Elizabeth se sintió honrada por la pequeña intimidad. Durante las últimas 3 semanas, su improbable amistad se había desarrollado lenta y cuidadosamente. Tom la había introducido a los panqueques del sábado por la mañana en el restaurante de la calle, a los paseos del domingo por la tarde por Lincoln Park y al simple placer de hacer la compra sin un asistente personal. A cambio, Elizabeth había compartido historias sobre la creación de Harper Industries, sobre el solitario ascenso a la cima de una industria dominada por hombres, sobre los sacrificios que parecían valer la pena hasta que se dio cuenta de lo que realmente había sacrificado. Después del partido, que el equipo de Emma ganó por 12 puntos, celebraron en Scoops, la heladería que se había convertido en su lugar habitual los sábados. Emma parloteaba emocionada sobre el partido mientras devoraba un cono de chocolate de 2 bolas, y Elizabeth se encontró riendo de verdad con la animada narración de la niña de 12 años. «Papá, Elizabeth debería venir al día de las profesiones en la escuela», anunció Emma de repente, con la barbilla cubierta de helado de chocolate. «La señora Patterson dice que necesitamos más mujeres emprendedoras». Tom y Elizabeth intercambiaron miradas. Habían sido cuidadosos con la cantidad de la vida de Elizabeth que compartían con Emma, para no complicar la comprensión de la niña sobre la situación laboral de su padre. «No lo sé, cariño», dijo Tom con cuidado. «Elizabeth probablemente esté demasiado ocupada». «Me encantaría», interrumpió Elizabeth, sorprendiéndose tanto a sí misma como a Tom. «Si a tu papá le parece bien, claro». El rostro de Emma se iluminó como la mañana de Navidad. «¿En serio? Eso es genial. Ninguno de los otros chicos tiene un amigo que sea un director ejecutivo de verdad». Esa noche, después de que Tom acostara a Emma, él y Elizabeth se sentaron en el pequeño balcón de su apartamento, compartiendo una botella de vino. El contraste entre este espacio reducido y el ático de Elizabeth era abismal. Pero, de alguna manera, se sentía más a gusto aquí que en ningún otro lugar en años. «No tienes que hacerlo del día de la orientación profesional», dijo Tom, llenándole el vaso.
Emma se emociona y a veces pide más de lo que debería. Yo quiero hacerlo, dijo Elizabeth con firmeza. Cuando fue la última vez que alguien se entusiasmó conmigo solo porque le parecía interesante, no porque quisiera algo de mí? Tom la observó a la tenue luz del apartamento. ¿De verdad así es como te ves a ti misma, como alguien a quien la gente solo tolera? ¿Porque quieren algo? Elizabeth se quedó callada un buen rato, observando las luces de la ciudad centellear bajo ellos. ¿Sabes qué es gracioso? Pasé tantos años construyendo muros para protegerme que olvidé que podría haber gente a la que valiera la pena dejar entrar. Y ahora se giró para mirarlo y Tom vio algo vulnerable en su expresión. Ahora me aterra que si de verdad me conocieras, a la verdadera yo, no a la exitosa empresaria, te darías cuenta de que no valgo la pena el esfuerzo. Elizabeth, dijo Tom en voz baja. Tu verdadera tú es la persona que ha estado sentada en las gradas del gimnasio animando a un chico que apenas conocías hace 3 semanas. Tu verdadera tú es la mujer que ayer pasó 1 hora ayudando a Emma con su proyecto de ciencias a pesar de tener 3 reuniones de la junta. Esa persona definitivamente vale la pena el esfuerzo. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Elizabeth. Pero por una vez, no eran lágrimas de desesperación. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Hacerme sentir que soy suficiente tal como soy. La pregunta flotaba en el aire entre ellos, y Tom sintió un remolino en el pecho, una calidez que no tenía nada que ver con el vino y todo que ver con la mujer sentada a su lado. Era una sensación que no había experimentado desde Sara, y lo emocionaba y lo aterrorizaba a la vez. Su amistad se profundizó durante las semanas siguientes. Elizabeth aprendió a apreciar el simple placer de los dibujos animados del domingo por la mañana con Emma, mientras que Tom esperaba con ilusión las cenas del jueves por la noche, cuando Elizabeth cocinaba platos elaborados en su pequeña cocina, maldiciendo con humor cuando las cosas no salían según lo planeado. Era sorprendentemente terrible en las tareas domésticas para alguien que dirigía una corporación multinacional, quemando sándwiches de queso a la plancha, y de alguna manera, conseguía ensuciarse el pelo con harina mientras hacía tortitas. Pero eran los momentos de tranquilidad los que más significaban. La noche en que Elizabeth abrazó a Emma mientras la niña lloraba por extrañar a su madre. La noche en que Tom ayudó a Elizabeth a superar un ataque de pánico sobre una futura fusión. El sábado en que todos se sentaron juntos en el sofá leyendo libros diferentes en un cómodo silencio. Elizabeth había empezado a dejar ropa de repuesto en el apartamento de Tom y Emma había empezado a preguntar si Elizabeth se uniría a ellos en diversas actividades, con la natural suposición de una niña que se había acostumbrado a tenerla cerca. Se estaban convirtiendo en algo que se parecía notablemente a una familia, aunque ninguno se atrevía a nombrarla. La ilusión se hizo añicos una lluviosa tarde de jueves de marzo. Tom estaba en la cocina de Elizabeth intentando enseñarle a preparar la receta de pastel de carne de su abuela cuando Emma irrumpió por la puerta principal del apartamento con lágrimas en los ojos. «Papá», sollozó, arrojándose a sus brazos. «La señora Henderson me llamó a la oficina hoy y tenía estos papeles. Y ella dijo, tranquila, cariño». Tom dijo, con el corazón acelerado mientras sostenía a su hija. «¿Qué papeles?» Emma se apartó, su joven rostro surcado por las lágrimas y contorsionado por la confusión. Dijo, «Alguien ha estado pagando mis cuotas escolares durante 3 años». Dijo que creía que lo sabía, pero no era así. Me enseñó los papeles y a Emma se le quebró la voz. «Papá, el nombre de Elizabeth está en todos». La cocina quedó en silencio, salvo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Tom sintió que el mundo se tambaleaba al mirar el rostro devastado de su hija y luego a Elizabeth, que estaba blanca como el papel. «Emma», empezó Elizabeth con voz temblorosa. «Puedo explicarlo. Has estado pagando mi universidad». La voz de Emma era baja y dolida. «¿Todo este tiempo?» Tom apartó a Emma con cuidado y se giró para mirar a Elizabeth, con expresión cuidadosamente controlada. «¿Cuánto tiempo, Tom? Por favor, déjame». «¿Cuánto tiempo, Elizabeth?»
Se abrazó a sí misma como si intentara controlarse. 3 años desde que empezaste a trabajar en Harper Industries. 3 años. La voz de Tom era sepulcral. Llevas 3 años pagando la matrícula de Emma y nunca se te ocurrió mencionarlo. No pude, dijo Elizabeth desesperada. Te habrías negado, y Emma lo necesitaba. No te correspondía a ti tomar esa decisión. Las palabras salieron de Tom con una fuerza que hizo que Elizabeth y Emma se estremecieran. Es mi hija. Esas decisiones me corresponden a mí. Emma miró a los dos adultos, su confusión dando paso a algo que parecía una traición. Entonces, ¿nuestra amistad no es real? ¿Solo estaba siendo amable conmigo porque te daba pena? No, dijo Elizabeth rápidamente, poniéndose a la altura de Emma. Emma, cariño, no lo es. No me llames cariño, dijo Emma, retrocediendo. Nos mentiste. Ambos me mentisteis. Corrió a su habitación y dio un portazo, dejando a Tom y Elizabeth solos en la cocina con las ruinas de lo que habían construido juntos. Tom, por favor, dijo Elizabeth, con lágrimas corriendo por su rostro. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? La voz de Tom sonaba áspera por el dolor y la ira. Explícame cómo has estado jugando una especie de juego de caridad con mi vida. Explícame cómo todo lo que creía real era solo tu astucia. Reconociendo tu mala conciencia. No es eso. Entonces, ¿qué es? ¿Elizabeth? Porque desde mi punto de vista, parece que te compraste una familia ya hecha para sentirte mejor con tu vida vacía. Las palabras le dieron a Elizabeth como golpes físicos. Sabes que no es cierto. ¿Yo sí? Tom se pasó las manos por el pelo, paseándose por la pequeña cocina como un animal enjaulado. ¿Cómo sé que algo de ti es cierto? ¿Cómo sé que toda esta amistad no fue solo un elaborado proyecto benéfico? Porque te quiero. Las palabras salieron de Elizabeth sin que pudiera detenerlas, flotando en el aire como una confesión y una acusación a la vez. Te quiero a ti y a Emma más que a nada en mi vida. Y sí, pagué sus matrículas escolares porque no soportaba la idea de que perdiera oportunidades por culpa del dinero. Pero eso fue antes de conocerte. Antes de entender lo que te estaba quitando al hacerlo. Tom dejó de pasearse y la miró fijamente. ¿Nos quieres? Sí, susurró Elizabeth, con lágrimas fluyendo a raudales. Sé que no tengo derecho. Sé que lo he arruinado todo, pero sí, tú y Emma son la primera familia real que he tenido, y la destruí porque fui demasiado cobarde para decirte la verdad. El apartamento estaba en silencio, salvo por el llanto ahogado que provenía de la habitación de Emma. Tom miró a Elizabeth, la miró de verdad y no vio a la poderosa directora ejecutiva, sino a una mujer que había cometido un terrible error por amor y miedo. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Por qué no me lo dijiste? Elizabeth se hundió en una silla de la cocina, de repente pareciendo mayor, 38 años. Porque me aterraba que te fueras. Cuando empecé a pagar los honorarios de Emma, solo sentía culpa. Vi a este padre soltero trabajando hasta el cansancio y yo tenía más dinero del que podía gastar. Parecía lo mínimo que podía hacer. Lo miró con los ojos enrojecidos. Pero luego los conocí a ambos y me di cuenta de que no solo había estado ayudando a Emma. Te había estado robando el orgullo de cuidar de tu hija. Y para cuando lo comprendí, estaba demasiado involucrado como para encontrar la manera de arreglarlo. Tom se sentó frente a ella. Su ira se mezclaba con la comprensión. Elizabeth, ese dinero es la diferencia entre que Emma vaya a la universidad o no. ¿Cómo se supone que te lo voy a devolver? No puedes, dijo Elizabeth con firmeza. Ese dinero fue un regalo, no un préstamo. Emma se merece todas las oportunidades del mundo, y si yo puedo proporcionárselas, quiero hacerlo. ¿Pero no lo ves? Ese es el problema. No te corresponde cuidarla. Soy su padre. Ese es mi trabajo. Y lo haces de maravilla, dijo Elizabeth en voz baja. Tom, eres un padre increíble. Emma tiene suerte de tenerte, pero no puedes dárselo todo. Y no hay vergüenza en aceptar ayuda.
Hay momentos en que la ayuda viene con mentiras. Elizabeth se estremeció. Tienes razón. Debería habértelo dicho desde el principio. Debería haber confiado en ti para que tomaras la decisión de aceptar ayuda. Simplemente tenía tanto miedo de perderlas a ambas. Desde la habitación de Emma se oyó un sollozo silencioso, y ambos adultos sintieron que se les rompía el corazón un poco más. «Me odia», susurró Elizabeth. «No te odia», dijo Tom, aunque su voz carecía de convicción. «Está herida y confundida. Ambos lo estamos. ¿Puedes perdonarme?» Tom miró a esta mujer que se había vuelto tan importante para él y Emma, que había traído luz y risas a su pequeño apartamento, que había aprendido a amarlos a ambos a pesar de no tener un plan de cómo funcionaban las familias. Pensó en los últimos meses, en la alegría genuina de Elizabeth cuando Emma marcaba un gol o sacaba una nota excelente en un examen, en cómo había abrazado a su hija durante las pesadillas, la había ayudado con los deberes, y lenta y cuidadosamente, había aprendido a formar parte de su mundo. «No lo sé», dijo él, sinceramente. «Esto cambia las cosas, Elizabeth. No sé cómo seguir adelante». Elizabeth asintió, con lágrimas frescas derramándose por sus mejillas. «Lo entiendo. Me voy». Se levantó lentamente, moviéndose como si tuviera dolor. En la puerta de la cocina, se detuvo sin darse la vuelta. «Por si sirve de algo», dijo en voz baja. «Amaros a ti y a Emma ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, aunque ahora la haya arruinado». Después de que ella se fuera, Tom se sentó solo en su cocina, rodeado de los restos de su interrumpida lección de cocina. La mezcla para pastel de carne estaba abandonada en la encimera, y el delantal de Elizabeth colgaba del respaldo de una silla como un fantasma de felicidad doméstica. Podía oír a Emma aún llorando en su habitación y sentía el peso de tener que arreglar algo que no estaba seguro de que pudiera repararse. Los siguientes días transcurrieron en una neblina de incómoda normalidad. Emma fue a la escuela. Tom fue a trabajar y ambos evitaron cuidadosamente hablar de Elizabeth. Pero su ausencia era una presencia propia en la silla vacía de la mesa del desayuno, en el silencio donde solía estar su risa, en la forma en que Emma miraba constantemente hacia la puerta, como si esperara que entrara con alguna historia nueva o un chiste tonto. El martes por la noche, Tom encontró a Emma sentada en su cama, rodeada de fotos que había impreso en su vieja computadora. Eran fotos de los últimos meses. Elizabeth y Emma construyendo un volcán para la Feria de Ciencias. Las tres en varios restaurantes y parques. El primer intento exitoso de Elizabeth de hacer panqueques sin quemarlos. «La extraño», dijo Emma sin levantar la vista cuando Tom se sentó a su lado. «Lo sé, cariño. Yo también la extraño. ¿Por qué nos mintió?» Tom eligió sus palabras con cuidado. Creo que estaba asustada. A veces, cuando la gente se preocupa mucho por alguien, toma malas decisiones por miedo a perderlo. Emma lo consideró con la expresión seria que había heredado de su madre. «¿Crees que realmente nos quiere?» «Sí», dijo Tom, sorprendiéndose de lo seguro que parecía. «Creo que sí». «Entonces, ¿por qué no hablamos con ella?» Era una pregunta tan simple, pero que iba directo al meollo de todo lo que Tom había estado lidiando durante la última semana. ¿Por qué no hablaban con ella? ¿Porque su orgullo estaba herido? ¿Porque sentía que su relación se había construido sobre falsas pretensiones? ¿O porque le asustaba lo mucho que había llegado a depender de su presencia en sus vidas? «Quizás deberíamos», admitió. Ese sábado, Tom y Emma se encontraron frente al edificio de Industrias Harper, ambos nerviosos por momentos. Tom había llamado antes, y la asistente de Elizabeth parecía sorprendida, pero contenta de tenerlos en su agenda. El ascenso en ascensor al último piso fue como ascender a otro mundo. Cuando llegaron a la oficina de Elizabeth, la encontraron de pie junto a la ventana con vistas a la ciudad, vestida con uno de sus trajes perfectos, pero de alguna manera luciendo más pequeña de lo que Tom recordaba. «Gracias por venir», dijo formalmente, y luego pareció darse cuenta de lo distante que sonaba. «Es decir, me alegro mucho de verlos a ambos».
Emma dio un paso adelante antes de que Tom pudiera hablar. Siento haberme escapado cuando intentaste explicarlo. La compostura de Elizabeth se quebró un poco. Ay, cariño, no tienes nada de qué disculparte. Yo soy quien armó el lío. Papá le explicó que tenía miedo, dijo Emma con la franqueza que Tom amaba y temía a la vez. Yo también me asusto a veces. Como cuando pienso en papá envejeciendo y muriendo como mamá. Así que intento ser muy buena, para que quizás quiera quedarse más tiempo. La simple honestidad desgarró algo en el pecho de Elizabeth. Se arrodilló a la altura de Emma, con lágrimas ya fluyendo. Emma, tu papá no se irá a ningún lado porque ya eres perfecta tal como eres. Él no te quiere porque seas buena. Te quiere porque eres tú. Como tú nos quieres aunque cometiste un error. Exactamente así. Emma abrazó a Elizabeth entonces, fuerte y repentina, y Elizabeth la abrazó como si fuera lo más preciado del mundo. Te extrañé, susurró Emma contra el hombro de Elizabeth. Yo también te extrañé, más de lo que crees. Por encima de la cabeza de Emma, la mirada de Elizabeth se cruzó con la de Tom. ¿Puedes perdonarme?, preguntó en voz baja. Tom miró a esa mujer que sostenía a su hija, esa persona imposible que, de alguna manera, había aprendido a amarlas a ambas, a pesar de venir de un mundo donde el amor era un lujo que la mayoría no podía permitirse. Pensó en la última semana, en lo vacío que se había sentido su apartamento sin su risa, en cuántas veces había cogido el teléfono para llamarla antes de recordar que ese puente se había quemado. Con una condición, dijo. Elizabeth se tensó. Nada. Se acabaron los secretos. Se acabó intentar arreglar las cosas sin hablar conmigo primero. Si vamos a ser una familia. Las palabras se le escaparon sin que pudiera detenerlas, pero no se retractó. Si vamos a ser una familia, entonces tomaremos decisiones juntos. Una familia. La voz de Elizabeth era apenas un susurro. Tom se acercó, extendiendo la mano para tocarle la mejilla. Elizabeth Harper, eres la mujer más testaruda, generosa e imposible que he conocido. Y de alguna manera, al intentar comprarte una amistad, terminaste ganando algo mucho más valioso. ¿Qué es eso? ¿Un hogar? Emma intervino aún en los brazos de Elizabeth. ¿Verdad, papá? Tom sonrió, sintiendo que algo se acomodaba en su pecho. ¿Verdad, cariño? Un hogar. 6 meses después, Tom estaba en la cocina del ático de Elizabeth. Su cocina ahora observaba a su esposa intentar dar la vuelta a los panqueques mientras Emma la ayudaba desde la barra del desayuno. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales del suelo al techo, y el espacio que antes parecía un mausoleo ahora resonaba con los sonidos de una familia de verdad. Papá, creo que Elizabeth necesita más práctica, observó Emma mientras otro panqueque caía al suelo. Oye, protestó Elizabeth, con una flor en el pelo y masa en la camisa. Estoy mejorando. La alarma de humo no funciona, dijo Tom, besándola en la mejilla mientras la rodeaba para bajar la calefacción. Elizabeth se recostó contra él, maravillándose como todas las mañanas ante el simple milagro de ser abrazada. ¿Sabes qué es gracioso? ¿Qué es eso? Gasté tanto dinero intentando comprar la felicidad. Y resulta. Fue gratis todo el tiempo. Solo tuve que ser lo suficientemente valiente para dejar que alguien me amara. Emma levantó la vista de su jugo de naranja. Y papá. Tuvo que ser lo suficientemente valiente para amarte incluso después de que cometieras ese gran error. Especialmente después de que yo cometiera ese gran error, corrigió Elizabeth. Tom giró a Elizabeth en sus brazos, mirando el rostro que se había vuelto tan familiar y necesario como respirar. ¿Sabes qué aprendí? ¿Qué? A veces las mejores cosas de la vida no son las que planeas. A veces son las que te encuentran cuando solo intentas hacer lo correcto. Fuera de sus ventanas, Chicago bullía con la energía de 8 millones de personas tratando de abrirse camino en el mundo. Pero dentro de su cocina, rodeados por el hermoso caos de una vida construida sobre el amor en lugar del dinero,
3 personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables estaban creando algo que no se podía comprar a ningún precio. Una familia que se elegía mutuamente cada día. Y eso que Tom pensó mientras observaba a su esposa e hija discutir sobre la técnica correcta para voltear los panqueques valía más que todo el dinero del mercado.